Sin embargo, con el oro se funde también el valor numismático de las reservas españolas. Además, la República tendrá que abonar los gastos de recepción, fundición, refinado, custodia y mantenimiento de la Guardia Militar, que protegió el depósito durante casi 2 años. Las primeras 6 órdenes de venta del oro van firmadas por el jefe del gobierno, Largo Caballero, y por el ministro de Hacienda, Juan Negrín. Pero los hechos de mayo de Barcelona, con la lucha entre anarquistas y comunistas por la hegemonía, será el detonante de la caída de Largo Caballero, auspiciada por los socialistas moderados y por el Partido Comunista de España. Juan Negrín, con el apoyo de los comunistas, será el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Negrín se verá forzado a hacer una política coincidente con los intereses de Moscú. El presidente Negrín no era persona que tolerara la injerencia de ningún país extranjero o representante de ningún país extranjero en la política interior de su país, y menos en la de su gobierno. No comparto la opinión de otros historiadores que piensan que era la escoria o el esclavo de los rusos. Creo que hizo valoraciones realistas de lo que necesitaba la República para sobrevivir. Y creó los vínculos internacionales necesarios en función de lo que sucedía. 5 de junio de 1937, Moscú. Artur Karlovich Staichevsky es llamado a Moscú. En el mismo andén es detenido por agentes del KGB. Se le acusa de traidor a la patria y de trabajar para los servicios secretos polacos. El 21 de agosto, tras ser interrogado y torturado, es condenado y ejecutado. Gracias al testimonio manuscrito de su mujer, Regina, podemos saber que ella sufrió 8 años de reclusión en un campo de concentración y que su hija, miembro de las Juventudes Comunistas, se suicidó. Esta fue la primera desaparición. Después, Stalin llamará uno por uno a todos los personajes que intervinieron en el asunto del oro. El embajador soviético en Madrid, Marcel Rosenberg, también es eliminado en las purgas de 1937. Alexander Orlov, el organizador del traslado, recibe el 9 de julio de 1938 un telegrama de Stalin. Inmediatamente Orlov sospecha que se trata de una trampa y huye a los Estados Unidos. Desde allí envía una carta a Yejov. Es una lista de las operaciones más secretas realizadas durante sus 19 años como espía al servicio de la Unión Soviética. En el documento, censurado por el KGB, el primer lugar lo ocupa la salida del metal, el oro. Orlov confiesa que fue la misión más sorprendente de su carrera. La carta termina diciendo: todo esto no verá nunca la luz. Los 4 altos funcionarios soviéticos testigos del acta de recepción del oro no tuvieron la intuición de Orlov. Grinko, Krestinsky, Margulis y Kagan son eliminados. El quinto de la fotografía es el embajador español, Marcelino Pascua. Antes de ser trasladado a París, se siente vigilado y perseguido y confesará a Vicente Polo sus temores. Tenía una actitud de recelo y de temor, y de que a él le podían urdir alguna trampa en una salida, o crearle un accidente de automóvil, o algo que lo hiciera desaparecer de ese pentapartido, esos individuos que habían participado de una manera fotográfica en la entrega y el recibo del oro famoso. Polo será el último en abandonar Moscú. Antes lo harán los 4 funcionarios del Banco de España, Candela, Padín, González y Velasco, tras 2 años de permanencia obligada en la capital soviética. Serán dispersados por Europa y América. Nunca volverán a España. Febrero de 1939. Moscú. Stalin descansa en su dacha moscovita. Desde octubre considera las ventajas de una especie de acuerdo con Hitler que se materializa en agosto con el pacto Ribbentrop-Molotov. En estas circunstancias, la suerte de la República le interesa muy poco. El 16 de febrero, el ministro de Defensa Vorochilov le hace llegar una angustiada súplica del jefe del gobierno, Juan Negrín, pidiendo más armas para el ejército republicano, ya en franca retirada. Vorochilov le sugiere a Stalin contestar lo siguiente:
Primero, manifestar que la URSS siempre ha sido comprensiva. Segundo, que si no ha podido llegar el último suministro, nosotros, dice Vorochilov, no podemos hacer otra cosa que lamentarlo. Y finalmente, que exigir ahora más suministros sería como mínimo inoportuno. Este cínico comunicado termina diciendo: pido instrucciones. El comentario de Stalin es: la cuestión ha perdido importancia. Y con una simple anotación al margen de la página, Stalin ha dejado caer a la República. En Moscú, evidentemente, ya no queda ni un gramo de las 510 toneladas de oro. Es la trágica historia de una dependencia. Han sido necesarios 9 meses de trabas y negociaciones para acceder a los informes contables del ministro de Defensa, Vorochilov. Finalmente, la Comisión de Archivos de Rusia ha levantado el secreto de Estado que figura en la parte superior de los documentos. Durante 3 años de guerra, el Ejército Rojo envió a España 1.955 hombres. La mayoría llegó antes de 1938. La cifra es inferior a lo que se había creído hasta ahora. Pero los aviadores, tanquistas, asesores, oficiales, traductores y mecánicos soviéticos representaron un coste importante para la República. A cargo del oro se facturó el viaje de ida y vuelta, las dietas, los sueldos y el alojamiento, y también el mantenimiento, hospitalización y vacaciones de las familias que dejaban, además de los funerales y subsidios para las viudas. El coste del entrenamiento de los pilotos españoles en la URSS y la creación o remodelación de los aeródromos donde se hacían las prácticas de vuelo completan el apartado de personal de los informes confidenciales de Vorochilov. Sin embargo, la partida más importante corresponde a los suministros bélicos. De octubre de 1936 a agosto de 1937 es la época feliz. La URSS envía 37 barcos cargados de armas que la República paga religiosamente al contado y sin demora. Total, 131,5 millones de dólares. Además, los soviéticos cobran por gastos de organización una comisión del 4 o del 2%, según se trate de mercantes rusos o españoles. En agosto termina el periodo de suministros regulares. Indalecio Prieto, ministro de Defensa, envía el primero de una larga lista de radiogramas cifrados a Moscú. Reclama urgentemente más aviones. La respuesta tardará 4 meses. Los comunistas chinos necesitan armas para hacer frente al expansionismo japonés y Stalin considera prioritaria la ayuda a Z, es decir, a China. En esta ocasión sí que es a crédito. Durante el año 38, con el visto bueno de Stalin, se reanudan los suministros para la República. El primer barco de esta segunda etapa zarpa el 14 de diciembre de 1937 y el último lo hará el 1 de agosto de 1938. Son 14 barcos en 10 meses. Es un gota a gota del todo insuficiente para hacer frente al suministro masivo de Alemania e Italia al bando franquista. El importe es de casi 40 millones de dólares. Durante esta etapa, además de la política dilatoria de Stalin, también el bloqueo fascista del Mediterráneo y la bandera vigilante de los 2 puntos de la no intervención contribuyen a disminuir la llegada de las armas. La ruta del norte se organizó tras el endurecimiento del sitio de la costa española y la activación de las flotas militares de Alemania e Italia. La ruta del norte pasaba por los puertos soviéticos de Murmansk y Leningrado. Esta ruta era más difícil y más larga, ya que las condiciones climáticas eran muy duras. En septiembre de 1938, una vez más, los suministros se paralizan. La parada coincide con un hecho internacional. La noche del 29 al 30 de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia firman el Pacto de Múnich. Hitler tiene las manos libres para invadir Checoslovaquia. A partir de ese momento, a Stalin tan solo le preocupa neutralizar el peligro de la expansión nazi que puede afectar a sus propias fronteras. En Cataluña, las autoridades republicanas y la Generalitat dicen adiós a los brigadistas internacionales. Es una despedida. Es el preludio del final.
En noviembre, el ejército del general Franco atraviesa el Ebro y prepara la ofensiva a Cataluña. La República necesita con urgencia un suministro masivo de armas y Negrín envía a Moscú a un hombre de su máxima confianza. Negrín les pidió, entre otras cosas, a Stalin, por conducto del general Hidalgo de Cisneros, que era a la sazón el jefe de la aviación republicana, que nos enviaran aviones de largo alcance para poder bombardear la retaguardia del franquismo, y no los enviaron. Ya no, se limitaron a servir o a surtir lo que estaba en camino y nada más. Y así llegamos al final de la guerra. El 27 de noviembre de 1938, Ignacio Hidalgo de Cisneros llega a Moscú y se entrevista con el mariscal Vorochilov. A través del informe que redacta el ministro de Defensa soviético, se puede conocer el contenido de la conversación. Hidalgo le dice a Vorochilov, excepto su país, nadie nos vende nada. El hecho es que pagamos a unos estafadores o a otros, pero no recibimos nada a cambio. Los republicanos llegaron a hacer tratos de compra de armas con 36 países distintos. Y debo decir, dejando aparte casos individuales, que los republicanos tuvieron que pagar precios astronómicos en un clima de gran corrupción. No solamente a nivel de los comerciantes, sino que esto también pasaba con ministros, oficiales del ejército y gente de este tipo, a todos los niveles.